parcial o tienen dudas con eso, ahí ya a partir de la semana que viene vamos a tener material a color para que ustedes lo tengan. Y para los trabajos de escritura que tienen. Lo mismo con teoría. Así que nada, ya se los adelanto. Bien. Esperamos hasta ahí 10 y arrancamos. Que se siga sumando la gente. ¿Cómo vienen cazando la onda? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Viene bien, es un bajón. Yo entiendo que llueve, yo entiendo que es difícil estudiar los sábados, pero por lo que veo se va entendiendo. Cualquier cosa también pregunten, siempre está bueno preguntar, sacarse dudas de lo que sea. Pulgarcito arriba. Bien. Bueno, y esperamos 2 minutitos más que se termine de sumar la gente. ¿Qué onda con el resto de materias? ¿Bien? Yo ahí sí que no puedo ayudar, pero... ¿Rinden mucho la semana que viene? ¿Tienen muchos parciales? ¿O solo este de socio? Socio esta semana que viene tienen, ¿no? Digo bien. Que suele ser, sí, No, yo tengo la otra. Esta tengo genética también, porque se me suspendió el parcial, el 17. Claro. Bien. Bueno, tenés esta semana genética y ya la otra socio. Bien. ¿Cómo vienen con el resto? ¿Con teoría? ¿Con genética? Genética sobre todo suele ser. Teoría ya pasó el parcial. Pero ¿cómo vienen con eso? A ver, vamos a... Todavía no subieron las notas en algunas comisiones. Y suelen tardar bastante. Sobre todo. Ahí estamos. Estamos casi todos. Bueno, esperamos 1 minutito, 2 minutitos más y ya largamos. Dale. Que se termine de sumar. De a poquito. Van cayendo combates renovados. Día de tortas fritas hoy, la verdad. Ojalá. Yo después del grupo de estudio me parece que me pongo a amasar. De chipá. Yo soy más de chipá. ¿Qué decís, Dan? ¿No? ¿Hacemos una torta frita? Y estaría bueno, la verdad. El día, la verdad que... La sociología da hambre, ¿viste? La lluvia, la sociología. Che, ¿ninguna duda hasta acá? Como para seguir. Ahí bien, ahí ya están sumándose más todavía. Como va Baña. ¿Alguna duda? Algo que no les haya quedado claro. Venimos bien, venimos muy rápido, muy lento. ¿Alguna pista como para... ¿Se viene entendiendo? Yo intenté dar ejemplos lo más claro posible. Sé que por ahí es... El primer impacto es como, ¿qué carajo estoy escuchando? Nada, qué sé yo, por ahí puede ser temas muy de historia y el contexto. Pero bueno, no sé. Intenté ser lo más claro. Un pulgarcito arriba, si viene bien. Bien. Bueno. Bueno, seguimos. Le metemos nomás. Bien. No me acuerdo en qué me quedé. Estábamos hablando de la estructura y la Estructura y superestructura. Bien, vuelvo a eso, repito eso. Y después paso a otra cosita más de Marx. Y terminamos con Marx.
Bien. Lo que estaba diciendo de la estructura y la superestructura es que lo que Marx plantea es que existe una estructura, que es una base económica, en la que están las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entendiendo a las fuerzas productivas como el trabajo y los recursos necesarios para ese trabajo, y a las relaciones de producción como a las relaciones entre capital-trabajo y a las clases sociales. Y por el otro lado, una superestructura es imaginarlo como un edificio, literalmente, la estructura y la superestructura. Y a la superestructura en donde encontramos a la política, a la religión, al derecho, a la ideología, y que todas estas cosas están determinadas y se construyen sobre esta base que es la estructura, es decir, sobre esta base económica. Entonces, lo que estamos diciendo es que la estructura determina la superestructura. Todas las relaciones económicas, por decirlo de alguna manera, toda esta base económica de una sociedad determina la política, la religión, etcétera, todo lo que dijimos. ¿Se entiende esto? Es importante que quede claro. Sí. Yo estoy buscando un gráfico como para pasarles también. Sí. Como que quede estructura, superestructura, estructura económicas, ideología. Re. Ahí lo estoy buscando y se los paso. Bueno, dale. Bien. Y la otra cosa que quería traerles de Marx es que él dice que el trabajo en el capitalismo, tener en cuenta que siempre estamos hablando de trabajo bajo un sistema capitalista, produce enajenación o alienación de 4 maneras distintas. Manu un poco lo adelantó, si mal no recuerdo, pero bueno, es un punteíto, es algo muy esquemático de 4 maneras de alienación que Marx dice que existen en el trabajo capitalista. La primera es una enajenación o alienación del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no posee lo que produce. La segunda es una enajenación del proceso de trabajo. Es decir, que el trabajo se convierte en una actividad forzada, una actividad que hay que hacer sí o sí para subsistir, básicamente. La tercera es una alienación de sí mismo. Es decir, el trabajo, eso que quizá debería ser una expresión de la naturaleza humana, no cumple ese rol bajo el sistema capitalista porque el hombre pasa a ser una parte más de la máquina. Lo dice de esa manera Marx. Entonces se da esta alienación del trabajador sobre sí mismo. Se enajena de sí mismo y pasa a ser una cosa más de la máquina, una tuerca de la máquina. Creo que lo dice así, si no me equivoco. Y por último, se produce una alienación respecto de los otros hombres, de los otros humanos. ¿Por qué? Porque las relaciones entre las personas empiezan a ser relaciones que están mediadas pura y exclusivamente por el mercado, por el dinero, por la competencia. Entonces se produce esta alienación de los unos y los otros. Y fundamentalmente estas relaciones, la relación entre el trabajador y el capitalista es una relación de explotación. Y es por esto, por estas cuatro maneras de enajenación o alienación, que Marx lo que va a decir es que el obrero es más pobre cuanto más crece su producción de mercancías. Va a decir que a mayor producción de mercancías, más enajenación. Entonces el obrero es más pobre. Esto es bastante esquemático. Y yo le sumo una cosita nomás, Lu. Sí. Marx va a tener una visión del hombre, del ser humano, ¿no? Del hombre y la mujer, que lo piensa como un ser maravilloso con capacidad de perfeccionamiento ilimitado. O sea, realmente piensa muy bien el ser humano y piensa que el estado en el que se encuentra, pensemos, mitad del siglo XIX, es un estado completamente contra natura. Digo, alienación es también eso. Es decir, toda la capacidad que tiene el ser humano, ¿qué diferencia el ser humano del animal, por ejemplo? Es la capacidad de creación, la capacidad de creatividad. Digo, un pajarito
hace el mismo hornero, por ejemplo, hace el mismo nido en todos los casos. El ser humano tiene la capacidad de planificar una casa, generó hasta la ciencia, la arquitectura para crear y construir. Digo, lo que tiene en la cabeza lo puede plasmar en la realidad. Tiene la capacidad de transformar la realidad y de crear, ¿no? Y el trabajo es lo propiamente humano, es la capacidad de creación, la capacidad de crear, la creatividad puesta en valor y la transformación de la naturaleza. Eso es lo que nos hace humanos. El trabajo es lo más humano, de hecho. Ahora, el trabajo bajo estas condiciones de alienación nos deshumaniza. Entonces, el momento donde más libres somos o donde más humanos, entre comillas, que nos escapamos de esta alienación, él va a decir que es lo contrario de lo que debería ser, es el ocio, digamos, ir a tomar a la taberna, es llegar a tu casa y dormir, todas las acciones que son comer, tomar, dormir, digo, no se aprovecha lo propiamente humano, se deshumaniza, ¿no? Hay algo de fondo ahí como que quería sumarle, que está bueno para entender también cuál es la visión de Marx del ser humano, que el trabajo debería ser la generación de las condiciones para que se pueda plasmar esta creatividad y esta capacidad de creación que tiene el ser humano en el trabajo, que es lo que nos hace más humanos. Es realmente lo que nos diferencia del resto de las especies. Pero bueno, tiene una visión muy positiva del trabajo. Lo que critica Marx es bajo estas condiciones, en donde se aliena, en donde vos creás algo y de repente no sos dueño de eso que creás, en donde no sos dueño de tu tiempo, no sos dueño de la ganancia, bueno, y todo lo que explicó Lu de los 4 Claro, por eso tener siempre en cuenta, que yo lo remarqué al principio, que siempre estamos hablando del trabajo bajo un sistema capitalista. Eso es importante aclararlo también, si les llegasen a preguntar algo sobre esto. Pero sí, bien, gracias Manu por los ejemplos. Yo soy muy mala poniendo ejemplos de todo en general. No, pero se entiende, se entiende. No se me ocurre, no tengo imaginación. Bien. Bueno, y estamos con Marx, pasamos a Weber, personalmente mi favorito. Adhiero. Quizás el más complejo de leer. La primera vez que lees algo de Weber no entendés nada, o al menos esa es mi experiencia y creo que la de todos. Y sí, es complicado de leer. Es complejo, pero la verdad es muy interesante. Es muy interesante la sociología que él propone. Bien, bueno, ahí puse el power. Weber va a plantear una sociología comprensiva. Va a decir que la sociología tiene que entender a la acción social a partir de los sentidos subjetivos de los actores que los actores le otorgan a esa acción. Entendiendo a la acción social, como bien dice ahí en el Power, como cualquier conducta humana que tenga un sentido intencional, una acción orientada hacia otros. El sujeto le atribuye un sentido subjetivo a esta acción orientada por la conducta de otras personas. Weber lo que va a proponer es un método que es el de la comprensión, por eso esta sociología comprensiva, que lo que intenta hacer es captar las motivaciones de la acción de los sujetos, a partir de estos sentidos que los sujetos le ponen a la acción. Y va a clasificar a la acción social en 4 tipos ideales, entendiendo a los tipos ideales como construcciones, como un modelo que permite comparar ciertos fenómenos. Sí. Yo iba a dar un ejemplo por ahí con lo de acción social, para que se entienda por ahí. Sí, por favor. ¿Querés volver a la placa anterior, Lu? Sí. Porque eso le van a preguntar, o sea, es una pregunta de parcial. Y es importante por ahí que quede bien claro. Ahora vamos a ir a los tipos de acción social, pero por ahí esa. Genial. Acción social es el objeto. En Durkheim, si le preguntan cuál es el objeto de estudio de la sociología para Durkheim, esto está bueno, lo puedan anotar si tienen algo ahí. ¿Cuál es el objeto de estudio para Durkheim? El hecho social. ¿Cuál es el objeto de estudio para Weber? La acción social. Digamos. Eso es lo que le va a interesar a Weber estudiar. Para Weber, la sociología tiene que estudiar la acción social. Para Durkheim,
La sociología tiene que estudiar el hecho social. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se enfoca en estudiar cómo la sociedad, Durkheim se enfoca en estudiar cómo la sociedad condiciona al individuo, y acá invierte Weber con este individualismo metodológico que dice la sociología debe explicar los fenómenos sociales partiendo de las acciones y significados individuales. Entonces, Weber va a partir de esta acción social. Acción social simple, o sea, es simple, por ahí es mucho el concepto y tiene mucha carga conceptual Weber, pero es simple de entender, es una conducta humana con sentido intencional. Yo salgo a la calle orientada hacia otros, con sentido intencional orientada hacia un otro. Se diferencia de una conducta reactiva automática, dice, bueno, un ejemplo, ponele. Yo salgo a la calle hoy, ahora, en un rato. Me voy a comprar medialunas. Estoy con la comida ya. Salgo a la panadería y está lloviendo, ¿no? Salgo con el paraguas, qué sé yo, tum, tum, tum. Lo abro al paraguas y justo pasaba una señora al lado mío. Y la choco con el paraguas, ¿no? Bueno, eso no es una acción social, porque fue sin querer, fue automático, fue una conducta reactiva, fue sin intención, no tuve intención. En cambio, salgo ahí, pongamos un ejemplo burdo, pavo, soy de Boca. Bueno, me cruzo uno de River, agarro el paraguas y se lo pego por la cabeza. Recién cuando salgo. La misma situación con acciones distintas. El paraguas se lo estoy pegando por la cabeza porque soy de Boca y él es de River. Eso es una acción social. Ahí tenemos algo para estudiar, va a decir Weber. Hay una acción con sentido hacia un otro. ¿Se entiende? A partir de ahí se puede estudiar una inmensidad de fenómenos sociales, digo, y muy interesante, pero es la manera en la cual ve Weber que le va a interesar estudiar y cuál es el objeto de estudio de la sociología. Una acción social es una acción de un individuo o grupo, porque ahí también obviamente no necesariamente va a ser Manuel o Lu, sino que, bueno, el grupo de Boca, la barra de Boca, fue y le pegó con un paraguas a una señora de River. Bueno, eso es una acción social. Como para entenderlo bien, porque eso es muy importante que lo puedan entender. Y la definición de manual de respuesta de parcial es una conducta humana con sentido intencional, orientada hacia otros. Esa es la definición. Y es a partir del individualismo metodológico, no individualismo en el sentido de valorativo, digo, quiten porque hoy está muy, bueno, es individualista, piensa solo en él, no en el sentido egoísta, sino en una manera metodológica de tratar o de abordar la sociología. ¿Sí? Yo, para que se entienda bien eso, por ahí un ejemplo doy, porque quizá con el concepto queda suelto y hay una situación que se entiende. Ahora con los tipos de acción social, igual va. Hay ejemplos. Y ahí se termina de entender mejor. Buen ejemplo, quizás un poco violento, pero... El ser humano es violento. No yo, ¿eh? Pero bueno, está bien. Bien podría ser convidar unas medialunas, ¿viste? Es verdad. No, está bien, te salió. Voy, compro las medialunas y las regalo a alguien que me cruce. Está bien. Eso también es una acción social y es válido. Bien, genial, genial. Bien. Vuelvo. Sí. Estábamos en los tipos ideales, ¿verdad? Bien. Eso, por ahí explicar también, definir bien el tipo ideal antes de pasar a las acciones. Capaz eso está bueno, porque eso puede ser una pregunta parcial. ¿Qué es un tipo ideal para ver? Bien. Eso. A los tipos ideales tenemos que entenderlos como construcciones, como un modelo, por decirlo de alguna manera, que permite comparar un fenómeno. Es como si fuese una vara, es un modelo utópico. Y a partir de ahí se comparan los fenómenos sociales en concreto, digamos. Él propone diferentes tipos ideales de acción social, en este caso, y a partir de eso, esos diferentes tipos ideales de acción social funcionan como, me parece que la manera más sencilla de decirlo es como una vara. Creo que... Sí, como... decirlo. Sí, no algo a alcanzar, o sea, no es algo deseable, sino algo como una herramienta que se interesa para saber si la realidad se acerca más o menos a ese tipo ideal. El tipo ideal de democracia... A eso voy con vara. No es un tipo ideal de algo que tiene que idealmente ser así, sino que sirve como un parámetro, digamos. A partir de esto, él propone 4 tipos de acción social. El primero es una acción social
racional con arreglo a fines, que acá en el Power hay ejemplos, de hecho. Está bueno saber que van de la más racional a la menos racional. Esto quiere decir que es una acción que está orientada a ciertos objetivos en específicos. Acá dice empresario calculando ganancias. Puede ser cualquier tipo de acción que uno sabe, que uno hace esperando un resultado. Me parece que lo más sencillo es algo planificado, calculado. En segundo lugar, una acción racional con arreglo a valores, es decir, que está orientada por convicción, ética, moral, religiosa. Acá el ejemplo dice activista que actúa por convicción. Bueno, nosotros militamos por convicción. La acción racional con arreglo a fines, nosotros que hacemos este grupo de estudio con el objetivo de que aprueben el parcial. Claro. Es un buen ejemplo. Y con arreglo a valores, bueno, nosotros damos el mismo grupo de estudio, pero porque creemos que nadie se tiene que quedar afuera de la universidad pública. Y nadie tiene que quedar afuera de las cursadas en este contexto tan difícil. Bueno, hay un valor ahí, hay una valoración. Un valor, una convicción, una cuestión más moral, por decirlo de alguna manera, que es lo que orienta nuestra acción, en este caso que nosotros demos un grupo de estudio. Bien, pues una acción afectiva que está determinada por emociones, por ejemplo, una reacción espontánea de ira o alegría. Me parece que esto es lo más sencillo de entender. No se me ocurre un ejemplo porque soy mala dando ejemplos, pero sí. ¿De una acción afectiva? Sí, cualquier cosa. Te grité porque estoy enojada. Bien. Punto. Es una acción orientada por una emoción. Sí. Me enojé y te grité. Punto. Sí. Acá dice por ahí la idea de espontánea. Al contrario de la acción racional con arreglo a fines, ahí hay una planificación, hay un cálculo, hay un objetivo. Acá es espontáneo. Y bueno, me enojé por tal cosa. O me puse contento porque me regalaban algo, qué sé yo. Y por último, el tipo de ideal de acción menos racional que dice Weber es aquel que está guiado por costumbre, que es el tipo ideal de acción tradicional, que está basado en costumbres, hábitos, rutinas. Otra vez traemos esto del sentido común, de lo naturalizado, de cosas socialmente aceptadas. Ahí por ahí hay un buen ejemplo, es decir, bueno, en mi familia, mi abuela estudió psicología. Mi mamá estudió psicología y bueno, yo me crié con libros de Freud en la mesita de luz y mi vieja todo el tiempo hablando y bueno, la verdad es que le fue bien con la psicología, son conocidas, mi abuela y mi mamá, hay un apellido, sigo una tradición familiar. Yo voy a estudiar psicología también, como lo hizo toda mi familia. Quizá en psicología no sea tanto esta tradición, sí pasa mucho en abogacía, en medicina, ingeniería, bueno, la familia de los ingenieros, la familia de los abogados, López, no sé. Bueno, eso es una tradición, seguir una tradición familiar, por ejemplo. Perfecto. Un ritual familiar. Sí, que es eso, estudio medicina porque toda mi familia estudió medicina. Si yo estudio ingeniería porque me quiero llenar de plata, ahí estoy pensando en una acción con arreglo a fines. Estoy pensando en el objetivo final, me quiero llenar de plata. Bien. Después, ustedes entiendo que tienen para leer la ética protestante, que pone en juego un poco todo el tema de la acción social. Ahí, Manu, vos tenés algo más de eso que yo. Que pone en juego todas estas categorías, porque esto es todo muy definición, ejemplo, definición, ejemplo, definición, ejemplo. Bueno, todo esto de la misma manera que les decía que Durkheim llevaba su regla del método sociológico a una investigación como el suicidio. Bueno, Weber hace lo mismo, analizando en su caso como el protestantismo, la religión protestante, sienta las bases del sistema capitalista. Es una locura y está muy bueno de leer. Sí, si quieren lo explico rapidito.
así después pasamos más a dudas que tengan y demás, y pasamos un poquito a Bourdieu, ya para cerrar. Pero bien rápido, porque está bueno también para ver cómo juega todo esto. Weber lo que va a intentar estudiar, bueno, primero es de los estudios más importantes de la sociología y más importante de Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Porque bueno, en su momento, principio del siglo XX, pensemos 1905, creo que es por ahí el texto, pero es ahí, se había extendido, estamos pensando en Europa, de nuevo esto lo aclaro, en Occidente sobre todo, me parece bien la aclaración, porque bueno, son autores que hablan desde Occidente y estudian Europa particularmente. Bueno, después se da toda una discusión de leer más autores latinoamericanos, podemos hablar de eso, pero bueno, en principio es europeo y estudia Europa, como aclaración. Y nada, busca explicar el surgimiento del capitalismo. ¿Cómo es que surge el capitalismo? Esto que hablábamos al principio, que era el contexto en donde se origina la sociología, se origina en un contexto donde surge el capitalismo y da vuelta al mundo patas para arriba. O sea, cambia todo, la manera de vivir, desde la electricidad, los tiempos de vida, las creencias, el lugar que ocupaba la religión y que ocupa ahora la ciencia, bueno, todo lo que explicamos anteriormente. En ese contexto nace la sociología y 50 años después, 60 años después más o menos, en que nace la sociología, Weber escribe este texto que es fundamental, que es la explicación de cómo una manera de vivir, una manera de creer, condiciona un comportamiento y cómo ese comportamiento genera el espíritu del capitalismo, que es un sistema económico que al día de hoy sigue vigente. Bueno, la idea es explicarlo no bajo factores o límites económicos, ¿no? Hay una relación entre la religión, la cultura y la economía. La religión es la ética protestante, el protestantismo, como saben, arranca con Lutero, bueno, hay muchas corrientes del protestantismo, pero son básicamente una respuesta y una crítica a la Iglesia Católica, hay una separación con la Iglesia Católica, y hay países en Europa en donde esto se extiende muchísimo. Alemania es uno de ellos, los países nórdicos bastante también, en donde hay una crítica a la Iglesia Católica y el protestantismo tiene ciertos valores y cierta manera de vivir que va a generar las condiciones para que se transforme materialmente la sociedad. Distinto a Weber, a Marx, que piensa primero en lo material y después en las creencias, en lo simbólico, ¿no? Hay una diferencia también. Entonces, el espíritu del capitalismo como una idea central del texto, lo explico rápido, no es solo ganar dinero, digamos. Es una actitud dada, va a decir Weber, por la religión, particularmente la religión protestante, que es una actitud racional, disciplinada, diríamos metódica hacia el trabajo, ¿no? Esta idea de hay que trabajar todo lo que se pueda, hay que comprarse todo lo que se pueda, hay que ahorrar, la idea del ahorro, ¿no? Una búsqueda sistemática de los beneficios, hay un rechazo al ocio, no, vamos a decirlo mal y pronto, ¿no? Como para no sonar tan formal. No, yo no, hay un rechazo al ocio, no, yo no me voy de joda. Si esa plata que me gasto en el boliche, que me le gasto en el alcohol, la puedo usar para invertir y seguir ganando más. Entonces yo rechazo el ocio, rechazo el gasto excesivo, eso está dado por la religión protestante. Una valoración del trabajo como fin en sí mismo, digo, uno se realiza con el trabajo, la realización de uno está en el trabajo, todo puesto en la ganancia y en el trabajo. Eso lo da la religión protestante. Hay una ética cultural, ¿no? Hay una ética cultural que es la que sustenta el sistema económico, ¿bien? El protestantismo, este ascetismo intramundano, va a estar dado sobre todo, hay muchas corrientes, yo la verdad que no lo tengo tan estudiado, por supuesto que lo va a estudiar mucho Weber. Una corriente que es la principal es el calvinismo, ¿no? Esto no es tan importante que lo tengan tan fino, pero sí está bueno entender la relación y cómo la sociología en un estudio de caso puede entender al capitalismo y de dónde se origina y ver la relación entre religión y sistema económico. Eso me parece lo más interesante que se lleven de esto. Lo explico rapidito, así no me voy tanto en lo profundo, pero bueno, eso. El protestantismo, sobre todo el calvinismo, introdujo esta visión particular que decía recién, que es la idea de vocación, ¿no? La idea de la vocación. Es un deber religioso, no solo un medio de subsistencia. Digo, uno tiene que trabajar, hay un deber, es deseable que se trabaje. La vocación.
Hay que encontrar la vocación y trabajar. Pero es importante, la sociedad, el ser humano se realiza si trabaja. La predestinación calvinista también es otra característica. Digamos, la salvación está fijada por Dios. Los creyentes buscan signos de ser elegidos. Éxito en el trabajo y la disciplina personal, bueno, esos son los signos de que somos elegidos. Hay una idea de los elegidos por Dios, que es muy interesante. Si me va bien en el trabajo y si tengo una disciplina personal muy grande, son señales divinas de que Dios me está eligiendo, ¿no? Una idea religiosa, ¿no? Pero profundamente económica también. Hay una relación muy fuerte, condiciona mucho lo económico. Y hay un ascetismo intramundano, una idea, vamos a decirlo más llano, de vivir austeramente, ¿no? Trabajar, trabajar y trabajar, reinvertir en ganancias con lo que se trabaja y no gastar. Digamos, no me voy de joda, no me lo gasto en alcohol, no me lo gasto ni hablar en droga, no me lo gasto en la joda, vamos a decirlo mal y pronto, y lo gasto en invertir para hacer crecer mi negocio. Y eso, digo, todo gira en torno al trabajo. Entonces hay, por ahí ya para ir cerrando esto, hay una idea. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Voy bien? Ya termino igual con esto y pasamos a Bourdieu por ahí. Pero hay una relación entre la religión y lo económico. Hay una ética que impulsa prácticas. La religión genera una ética. Esa ética genera un comportamiento, genera una manera de actuar. Este comportamiento del ahorro, la reinversión, la disciplina, esto favorece a la acumulación capitalista. Esta manera de vivir, esta ética protestante, genera el espíritu del capitalismo, genera las condiciones de posibilidad de que se dé el capitalismo también y favorece esta reproducción. Entonces, con el tiempo, el capitalismo se independiza de la religión. En un momento, la religión, bueno, sí, todo bien con el ascetismo, todo bien con la disciplina, pero lo que empezó como un deber religioso se transformó, va a decir Weber, en una jaula de hierro, un sistema económico racional que domina la vida. Y ya la religión, como vimos también anteriormente, bueno, la dejamos un poquito de lado y lo más importante ahora es el sistema económico establecido, que es el capitalismo. Así que bueno, empieza por una profunda creencia religiosa, una práctica del ahorro, de la reinversión, del trabajo como central, eso es lo que nos tiene que quedar. Genera el sistema económico que es el capitalismo, y después se genera esta jaula de hierro del capitalismo, que es el racionalismo, ante todo, la acción racional con arreglo a fines, diríamos que es la que prevalece, más que la tradicional, poniendo en juego lo que aplicábamos recién, que decía Luther, y lo racional va, digamos, esa acción, la más racional de todas, va a ser la que prevalezca, desplazando a la tradicional o a la religiosa, que son valores culturales, ideas, creencias, ¿no? Eso se ve desplazado por la racionalidad. Entonces se distancia de cierta manera de Marx, porque no niega el peso de la economía, pero va a enfatizar más en la autonomía de lo cultural, ¿no? En lo cultural y cómo afecta eso lo económico. Acá es al revés, ¿no? Lo cultural afecta a lo económico y no como vemos en Marx, que la estructura afecta a la superestructura, es al revés, lo material o lo económico afectando al resto, a las creencias, a lo cultural, a lo político, bueno, es inverso, ¿no? En síntesis, como ya para cerrar, el ascetismo protestante es valorar al trabajo disciplinado, a una acumulación, al ahorro, y eso contribuye al surgimiento del espíritu capitalista. Una vez que se instaura, el capitalismo se vuelve un sistema autónomo dominante en donde prevalece lo racional ante todo. Es una idea muy interesante, no creo que le pregunten tan así, digamos, con tanta exactitud, pero es interesante para ver concretamente cómo se aplica esta idea de sociología, de la acción racional con arreglo a fines, a valores, bueno, cómo esto en un hecho concreto entra a jugar, ¿no? Como la acción social pasa a transformar la realidad, digo, porque es tremendo cómo la religión afecta al sistema económico. Hoy lo vemos, bueno, muy interesante el caso de los evangelistas también, bueno, es un modelo que al día de hoy sigue teniendo mucho en la realidad, ¿no? Mucha implicancia en la realidad. Muy, muy interesante, la verdad. Bueno, ahí me dicen que muy claro, me alegro.
la idea de dar ejemplos y demás para que se entienda, porque es muy conceptual todo y si no le pones por ahí más lo visual o lo concreto, lo gráfico, lo tangible, digamos, de alguna manera, se entiende poco. Así que bueno, me alegro que haya sido claro. Por ahí eso, pasamos a Bourdieu, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Estos son 3 autores que van a tener que saber, así es esto, no es mucho más que esto lo que le van a tomar. Es complejo, yo entiendo, yo lo digo porque ya nosotros lo vimos en su momento. Es complejo por ahí porque tiene mucha carga, son muchos conceptos nuevos, pero cuando le vas poniendo ejemplos concretos, por ahí esa es mi recomendación, decir, bueno, acción social. Bueno, salgo a comprar una factura y le convido a alguien. Bueno, es una acción social, tiene un sentido y está hacia otro. Bueno, y así pensar en ejemplos, el hecho social. Bueno, así pensar en ejemplos concretos nos va a ayudar para el concepto bajarlo a tierra y ver que no es tan complejo. Aparte no les van a pedir un análisis, súper análisis sociológico, o sea, hacer la definición de los conceptos, poder brindar algún ejemplo y sí decir, bueno, este autor escribe y piensa más en lo económico, este autor piensa más en cómo lo social condiciona a lo individual, Durkheim. Este autor piensa en cómo lo individual condiciona a lo social, Weber. Bueno, eso va a ser lo que les pregunten y lo que tienen que por ahí sacar. Vamos con Bourdieu. Un autor súper interesante para la psicología. Habla del cuerpo, bueno. Todo tuyo, Lu. ¿Querés arrancar o...? Sí, ahí está. ¿Se ve la presentación? Cambié de... Sí, se ve. Ya cerramos con Bourdieu y después abrimos a preguntas y ya cerramos. Bien. Bien. Este Power es bastante... Tiene demasiado, porque también es nuestro de la materia. Pero bien. Si querés, Manu, arrancá como contextualizándolo y después vamos a las definiciones más específicas de Bourdieu, que son las que a ellos les importan. Perdón, no se me tenía el micrófono apagado. ¿Cómo es? Bueno, Bourdieu, un autor que, la verdad, de los más influyentes, se podría decir, del siglo XX y de los más influyentes de la sociología, un autor francés, sociólogo francés. Él le interesa mucho estudiar las desigualdades sociales y cómo las desigualdades se reproducen a través de la educación, la cultura, mecanismos simbólicos. Le va a interesar mucho lo simbólico a Bourdieu. La educación es fundamental. Cómo nos forman y nos condicionan y se reproducen ciertos patrones. La verdad que a Bourdieu lo toman desde todos lados porque es muy interesante. Hay aportes que son de Bourdieu fundamentales, como el concepto de hábitus, que lo vamos a ver ahora. Son algunas disposiciones que las incorporamos y que guían el cómo pensamos, actuamos y sentimos, según la posición social que tengamos. El campo, que es eso, espacios sociales como el arte, la política, la ciencia. Lo digo rapidito y ahora lo voy a explicar bien, pero como una introducción. Como diferentes espacios como el arte, la política, son espacios donde se compiten y donde hay diferentes capitales, ¿no? Y se trata de avanzar, digo, el campo de la cultura. Bueno, el capital cultural sería cuanto más títulos tenga, más avanzo y compito en el campo de la cultura. El campo social sería las redes y contactos. Bueno, cuanto más capital social tengo, es cuanto mejores contactos tengo. El campo de la economía, bueno, se maneja por el capital de la economía. Cuanto más plata tengo, más avanzo en el campo de la economía. Bueno, eso breve y ahora lo va a explicar bien Lu. Hay un interés en explicar cómo las estructuras sociales se reproducen a través de la cultura, la educación, los símbolos, y cómo esas estructuras también se incorporan hasta en los cuerpos, ¿no? Y en las prácticas de la persona. Hay una idea muy interesante que es la de hábitus, que para mí es fundamental, que quienes estudian psicología les va a interesar, me parece, porque
porque habla de la disposición hasta física de las personas, ¿no? Cómo se institucionaliza en el cuerpo, ¿no? Cómo lo simbólico y lo que incorpora uno, digo, uno ve cómo camina un militar, cómo camina un boxeador, cómo camina un docente, y ve cuerpos distintos, cuerpos que actúan distintos. Ahí ve la institución en el cuerpo. Para mí eso es, a mí cuando lo leí me voló la cabeza, porque es real, digo, porque es tangible, porque es visible. El cuerpo es, de la manera de caminar de las personas habla mucho de qué historias pasaron por ahí, qué vidas, y qué instituciones también, ¿no? Y hay una reproducción, por supuesto, de ciertas normas en la educación. Muy interesante cómo se reproduce, cómo lo que aprendemos es algo que viene dado. Y bueno, la sociología va a tratar de cuestionar eso, como decíamos, y va a tratar de cuestionar incluso la propia educación y lo que viene dado, la reproducción social. Se puede llegar a un montón de lados. Yo creo que Bourdieu lo que tiene es eso, un autor muy interesante para abordar un montón de cuestiones. La cuestión de género se puede abordar con Bourdieu, se puede abordar la cuestión de la desigualdad económica con Bourdieu, digo, la cuestión de la represión cultural también, digo, hay un montón de cosas que se pueden estudiar con Bourdieu. Nada, un gran autor, y bueno, ahora, por ahí lo más interesante es que entiendan Bourdieu el hábitus, el concepto de campo, el concepto de capital. Si ustedes pueden definir esas tres cosas, van a andar bien en el parcial. Pero les invito también a que puedan chusmearlo, porque realmente para quien estudia psicología me parece que les va a interesar mucho. Recontra. Coincido en que eso es lo principal que tienen que saber. También agregaría el concepto de espacio social, que es donde encontramos el capital, el campo y el hábitus. El espacio social es un concepto central en la teoría de Bourdieu. Lo podemos definir como un modelo teórico al espacio social que representa a la estructura de la sociedad como un conjunto de posiciones que están distribuidas jerárquicamente según el tipo de capital. Porque todos los conceptos empiezan a entrelazar entre sí. Según el tipo de capital, ya sea económico, cultural, social o simbólico, se define ese espacio social del que el individuo forma parte. Todo esto entendiendo al capital económico como dinero, bienes, propiedades, bueno, el capital cultural como los conocimientos de un individuo, sus títulos, sus bienes culturales, el capital social como los contactos del individuo, las relaciones, el reconocimiento social que tiene un individuo dentro de una sociedad, el prestigio, por decirlo de alguna manera, la legitimidad que uno tiene en una sociedad, en un lugar en específico, y el capital simbólico, que también se relaciona un poco con esto, que es cualquier tipo de capital que al ser percibido te da valor, por decirlo de alguna manera. Todos estos tipos de capitales, el volumen y el tipo de capital que uno posee, define este espacio social del que formamos parte. Es medio un... Si quieren le agrego alguna cosita por ahí. Sí, eso. Pensemos en el hábitus como un esquema duradero de percepción, de pensamiento, de acción que los individuos interiorizan a partir de las experiencias sociales. Tiene bastante de Durkheim, la verdad, si uno lo piensa. Sí, re. Hay mucho, ¿no? Puede ser cómo nos vestimos, cómo hablamos, nuestros gustos, incluso a decir que todo eso está condicionado por estas disposiciones, por este hábitus que nosotros tenemos incorporado y que lo incorporamos a través de la misma socialización. Recontra. Cómo nos vestimos, todo, absolutamente cualquier cosa que se les ocurra de cómo nos manejamos nosotros está condicionado por el hábitus. Exacto. Sí, son eso, disposiciones o esquemas duraderos que guían la práctica de manera
flexible, no es que tampoco te nacés de Sí, familia, claro, no es de familia determinante. obrera y no vas a estudiar. De hecho, Bourdieu es un gran caso, eso después si quieren buscar su historia, no viene de una familia académica, Bourdieu, todo lo contrario. Y bueno, sin embargo, muy interesante la historia. Pero bueno, sí, es verdad que te va a condicionar. Digo, un hijo de familia obrera puede interiorizar ciertas disposiciones, este hábito, ¿no? Interiorizar disposiciones para que lo lleven a optar por trabajos manuales y una desconfianza a lo académico, ¿no? Mientras que un hijo de abogados o de familia profesional, bueno, es más fácil que llegue a la universidad. Es más fácil, digo. Sería, tiene una disposición más natural a hacerlo, digamos. Hay más disposición para hacerlo. Digo, depende mucho de las experiencias sociales que uno tiene, como la familia, la escuela, la clase social, de dónde venimos, digo, un montón de cosas, la religión incluso, que nos va a condicionar. Digo, el hábitus va a conectar la estructura social con las prácticas individuales, ¿no? La estructura social como la clase, el género, el origen, de dónde venimos, con nuestras decisiones, nuestras prácticas individuales, lo que vamos a decidir ser y hacer. Bien, eso para mí es como... Bourdieu también es un autor que creo que lo habíamos dicho, que es complejo en el sentido de cómo escribe muy enredado, muy enredado. Piense que nosotros a Bourdieu recién lo damos que en tercero. Sí, nosotros lo vemos en tercero, Bourdieu. En teoría social contemporánea. Claro. Y ustedes lo dan en socio general. Sí, pero bueno, les va a preguntar Está bien, esto, está más que bien. nada. Más conceptual y más así cortito. No los van a matar para mí con esto ni en pedo. Sepan eso, las definiciones de hábitus, de campo social y de capital. Que es bien sencillo. En realidad, escribe complicado, pero son cosas bien sencillas. Ahora les vamos a pasar igual el power, así lo pueden repasar. Sí. No se maten con estos powers porque son... No. Todo es más sencillo. Y después campo y capital, por ahí lo repaso rapidito, así ya pasan a preguntas, pues se nos va a terminar si no después el tiempo. Sí. Tenemos 12 minutos, para mí está bien, igual con lo que vimos ya hay mucha info capaz. Pero campo es eso, pensemos el campo como una red o una configuración de relaciones. Pensemos en el campo de la academia, ¿no? Como un campo, la academia como un campo, ¿no? Bueno, están los docentes, hay relaciones sociales como docentes, posición, está la decana, hay jefes de cátedra, digo, hay jerarquías, hay relaciones, hay interacciones que están definidas por la situación de cada uno. Como un espacio de lucha, lo define Bourdieu también. Claro, ¿quién va a O sea, llegar a es ser un decano? terreno de... La sociología de Bourdieu es una sociología del conflicto. Así se la define, y él define al campo como un terreno de conflicto, donde todos los que forman parte de ese campo, todos los agentes que tienen diferentes capitales y diferentes hábitos, se enfrentan entre sí dentro de ese campo. Claro, ¿quién va a llegar a ser decano o decana de una facultad? Bueno, quien más Ahí se pone en haya juego todo. participado, quien más capital tenga, capital académico, sería redes de contacto, papers presentados, títulos, influencia, digo, hay un montón de cosas, muchos capitales jugando a la misma vez. Y bueno, va a ocupar un espacio en el campo cuanto más capital tenga. ¿Se entiende? Es eso, básicamente. Con menos palabrerío es eso. Bien, yo no vería mucho más de Bourdieu porque tampoco les van a tomar demasiado más complejo, menos si ni lo vieron. La verdad es que yo no sé cómo se van a manejar los y las docentes. Nosotros profundizamos en todo porque, bueno, para que se vayan lo más preparados y preparadas posible, pero yo me imagino que no los van a matar más teniendo en cuenta que tuvieron pocas clases. Está bueno que sepan un poco de todo, o sea, Sí. lo general, no se enreden, no vayan a lo profundo, no vayan al hilito o lo finito de lo finito. ¿Desde dónde escribe cada autor? ¿Qué? No, perdón. No, eso, pautas por ahí. ¿Desde dónde escribe cada autor? Bueno, Marx escribe en esta época y le va a interesar estudiar esto. La desigualdad, la alienación y cómo este sistema económico condiciona a lo simbólico, a lo cultural, cómo lo económico condiciona al resto. La estructura condiciona a la superestructura. ¿Y qué es la alienación? Bueno, listo. Lo estoy diciendo rápido, ¿no? Después lo estudiarán un poquito mejor, pero es eso. Bueno, Durkheim le interesa cómo lo social condiciona a lo individual, cómo nosotros tenemos hechos sociales que nos condicionan. Digo, no elegimos
dónde nacemos, la nacionalidad, no elegimos la religión, no elegimos un montón de cosas, no elegimos la escuela incluso. Bueno, eso nos va a condicionar. Lo estoy diciendo de nuevo, a grosso modo. Y después Weber, cómo el individuo puede condicionar con su acción social y puede generar transformaciones estructurales. Cómo ciertas acciones, lo vimos recién, cómo la religión protestante puede generar el capitalismo, ¿no? En última instancia. Bueno, eso. Y Bourdieu, lo que explicamos recién, por ahí ciertas pautas. ¿Y de dónde viene la sociología? Bueno, de este contexto tan difícil y tan complejo de crisis, y busca dar respuesta a eso. Bueno. Sí, y poder ejemplificar también. Siento que Eso ayuda un montón. tanto concepto, y poder bajarlo un poco a tierra con un ejemplo, el ejemplo más burdo que se les ocurra, o incluso los mismos ejemplos que dan ellos en los textos. Pero creo que poder ejemplificar esclarece mucho tanta teoría y tanto concepto. Sí. Creo que nada más. No sé si quieren. Tenemos 8 minutos de llamada. No sé si Bien. alguien tiene alguna duda, alguna pregunta puntual, comentario. Repetí que vamos a mandar los... Sí, vamos a mandar los power. Vamos a mandar todos los powers. Ahí escucharon un poquito atrás. Me dicen por cucaracha. Vamos a mandar todos los powers. Pueden preguntar igualmente por el grupo. No queda todo en este grupo de estudio. Nosotros intentamos darlo todo para que lo puedan entender. No sé si alguna duda. No, yo creo que quedó súper claro todo. Gracias, compas, por el espacio y aparte por la paciencia y la claridad con la que manejaron los temas. Nos sirve un montón porque, bueno, puntualmente algunos de los compañeros tuvimos problemas con los teóricos, entonces esta introducción, un poco el contexto y plantear como la idea general del surgimiento de la disciplina era como un poco pendiente, así que gracias. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Genial. Bueno, igualmente si siguen estudiando y les surge alguna duda, algo que no entiendan, leyeron algo, lo que sea, más que a disposición. Sí, obvio. Sí, los powers sirven un montón también para repasar y demás, que les vamos a pasar. Está buenísimo eso. Así que bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, ya sea por micrófono, por chat, algo que no se entendió, algún comentario. Si no, voy a poner manos a la obra con esas tortas fritas. Retarde, vas a cenar tortas fritas. Sí, bueno. Che, bueno, no sé. Parecería que ahí estamos. Bueno, Muchas gracias, chicos. Dale. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por quedarse. Éxitos. Gracias. Éxito, cualquier cosa, ya saben. Nos vemos.